Estamos presentando al analista político Aurelio Argañarás con su columna de los sábados, Para y vos qué pensás, para Radio Tortuga 92.9, columna que ha titulado hoy El imprescindible rol del Estado empresario. Comenzamos, Aurelio. Este es un tema de una importancia trascendental y al mismo tiempo diría que es uno de los temas más ignorados en la política actual. Terriblemente ignorados, porque, digamos, como lo señala el título, ciertos roles del Estado en la economía son imprescindibles. Sí. No van a ser nunca satisfechos esos roles por la empresa privada. Y además tenemos una historia en relación al tema que si funcionara la memoria económica del país, cosa que requeriría de que se desarrollara una corriente intelectual interesada en promover esto. Yo no descarto, después de haber preparado esta columna, que tengamos que tomar algunos temas parciales que están vinculados con la temática, sí, que por sí solos son de una importancia enorme. Por ejemplo, la Argentina creó en 1943 la flota mercante del Estado y la desarrolló durante los 10 años del gobierno de Perón, sí, para que prácticamente se disolviera como agua entre las manos después de la caída del peronismo en 1955. La flota mercante del Estado, una empresa estatal del Estado argentino, llegó a ser la tercera flota mercante del mundo. Sí. ¿La tercera del mundo? La tercera flota mercante del mundo, solamente inferior a la flota mercante de Estados Unidos y de Canadá. Y la Argentina llegó a transportar una parte muy considerable de su producción exportable en barcos propios. Yo no sé, prefiero ser obvio, pero no quedarme encallado, con señalar ante el oyente que transportar en barcos propios la producción del país, sea en medios fluviales o marítimos, significa ahorrarse el pago de ese mismo transporte, a empresas internacionales. O sea, significa que es dinero que no sale del país. Significa que es dinero que queda en el país y que además, para que el sistema de la flota mercante funcione, se quiere emplear una cantidad importante de trabajadores argentinos. De lo contrario, estamos pagándole a barcos que además no contratan a trabajadores argentinos. Porque uno podría decir, bueno, la época de los ferrocarriles ingleses, los ferrocarriles fueron una desdicha para el país, los ferrocarriles ingleses, porque los ingleses, por medio de los ferrocarriles, como lo demostró, acabadamente, Scalabrini Ortiz en su historia de los ferrocarriles argentinos, impedía que cierto tipo de producciones prosperaran, claro, estableciéndole tarifas impagables. Pero aún dentro de ese marco, los ferrocarriles, por obvias razones, empleaban trabajadores argentinos.
con las flotas mercantes de los países, de cada país, no ocurre eso. No es que una flota se radica en la Argentina y emplea trabajadores argentinos, aunque sea una empresa extranjera. Las flotas, digamos, son flotas de bandera, claro, sean públicas o privadas, son flotas de bandera y emplean sus trabajadores en sus países de origen. Bueno, por alguna razón que el oyente puede imaginar con un mínimo de reflexión, la flota mercante del Estado nunca fue sustituida por una flota mercante privada. Fue sustituida por el empleo nuevamente, después del interregno que va entre el 43 y el final de la flota mercante, por barcos extranjeros. Por la contratación del servicio de transporte. Claro, por el uso de servicios marítimos extranjeros. Si vamos al terreno del sistema ferroviario, el problema es el mismo, pero con una gravedad infinitamente mayor. El país fue fracturado con la destrucción del sistema ferroviario. Y además, digamos, ocasionó gravísimas pérdidas en lo que podría ser el sistema sanguíneo del territorio nacional. Claro, sí. Los ferrocarriles del Estado tenían miles de estaciones ferroviarias, hasta en pueblos muy pequeños, donde además la llegada del ferrocarril era, digamos, algo vital para la existencia misma del pueblo. Claro que sí. Sí. Y entonces esos pueblos se transformaron en pueblos fantasmas. Total, y quedaron desconectados del resto del territorio, porque la función que cumplía el ferrocarril no puede ser suplida, digamos, cabalmente. Por supuesto, como paliativo sí, así como alguien que pierde una pierna puede usar una pata de palo, pero una pata de palo no es una pierna. Sí, puede como paliativo, como remedio, digamos, único, al cual se apela, y se puede usar el transporte automotor, pero con pérdidas, por supuesto. Yo he alcanzado a viajar largamente entre Córdoba y Buenos Aires en ferrocarril, y los costos del pasaje y las comodidades del viaje en ferrocarril son infinitamente distintas que las del viaje en colectivo. Claro. Sí. Por supuesto, cuando premeditadamente se genera un proceso de deterioro del servicio. O una perspectiva del paisaje total. ¿Qué pasa? No, nada. Cuando se genera un deterioro grave del servicio y la gente deja de usarlo. Claro. Hoy por hoy, digamos, existe la posibilidad de ir en tren en Buenos Aires, pero llegar a Buenos Aires tarda como 24 horas. Entonces, por más barato que sea, digamos, hay que disponer de 2 días, ¿no? Para solamente transportar. Claro, y además en el interín hay que comer, hay que consumir 2 o 3 comidas, claro, una serie de cosas que transforman el servicio prácticamente inexistente o en descartable. Ahora, desde la época de Menem, desde los gobiernos de Menem, que destruyeron ya, digamos, ya definitivamente el sistema ferroviario, que había empezado a ser destruido en la época de Frondizi con el plan Larkin.
El plan Larkin fue un plan, se llama Larkin porque la comisión que recomendó el plan Larkin estaba presidida por un militar norteamericano que trabajaba en el Banco Mundial. El Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, son bancos del capital imperialista. Son bancos de los países imperialistas que hacen la política de los países imperialistas, y el militar que presidió la comisión que recomendaría a la Argentina qué tenía que hacer con los ferrocarriles era el general Larkin. El general Larkin proponía como remedio echar 70.000 ferroviarios y cerrar 10.000 kilómetros de vías. Y era muy notorio para cualquiera que quisiera verlo que la política del plan Larkin, iniciada por el gobierno de Frondizi, era una política que respondía al interés de las empresas automotrices norteamericanas, que querían destruir al ferrocarril para poder sustituirlo por un transporte automotor que le permitiría a ellos vender miles de camiones. Claro, pasaba por ahí. Claro. Ahora, entre otras cosas, además de la destrucción de pueblos, el cierre de los ferrocarriles significó la destrucción de entre 200 y 300.000 empleos. La Argentina tuvo en los ferrocarriles entre 200 y 300.000 ferroviarios se empleaban allí. Y si uno hace la suma de las empresas que manejaba el Estado Nacional, YPF, Tandanor, Astilleros Río Santiago, la flota mercante del Estado, Agua y Energía, una cantidad importante de empresas de transporte automotor de las ciudades más importantes como Buenos Aires, Rosario, Córdoba, que además en casos donde yo personalmente conozco, como el caso de la Cata de Córdoba, no daban pérdidas. O sea, la pérdida fue ocasionada por una política premeditada de destrucción de esas empresas por parte de los gobiernos posteriores al peronismo. En el caso de la Cata, prácticamente le duplicaron la cantidad de empleados, innecesariamente. Claro, no. Entonces, claro, si uno en lugar de tener 2 empleados, un negocio pequeño, pone 4, y el negocio va a empezar a dar pérdida, pero porque tiene 2 al vicio. Bueno, ahora, ¿por qué digo que es un tema del que es imprescindible hablar y no se habla? Porque creo que está absolutamente demostrado por la experiencia que vivimos después de la privatización menemista de los ferrocarriles, que no vamos a lograr de ningún modo reconstruir el sistema ferroviario si no es por obra del Estado, si eso no es el resultado de un emprendimiento estatal, y no porque los ferrocarriles necesariamente den pérdidas, sino porque es una enorme inversión. La inversión, claro. Una enorme inversión, grande, claro, con beneficios que a lo mejor que no son los beneficios dinerarios que busca la empresa privada, sino que son beneficios globales de la economía. Porque, por ejemplo, en el terreno de las cargas, de los ferrocarriles de carga, los trenes de carga, claro, los trenes de carga, claro, implican un gigantesco ahorro de precio de los costos del transporte, porque la opción, si no es viable usar vías fluviales o marítimas, la opción es el camión. Claro. Y el camión es infinitamente más caro, entre 2 y 3 veces más caro que el ferrocarril. Entonces, el precio el costo del transporte para una cantidad de producciones, si se cuenta con el ferrocarril
hace que esas producciones sean viables, y si no se cuenta con el ferrocarril y hay que hacerlo en camión, la producción es inviable porque no se pueden absorber los costos del transporte automotor. Con lo cual una inversión de esta envergadura, Aurelio me parece, a la vuelta de la esquina, te muestra las facetas del beneficio en materia de una producción con costos más razonables, una condición de mayor competitividad, una mejora en la vida de toda la sociedad, que es el objetivo por el cual uno vota un gobierno. Es que se habla, pero se parlotea en realidad, no se habla con conocimiento y con honradez sobre el tema, se habla de la eficiencia de la economía. Ahora, estas cosas forman parte del ABC de la eficiencia económica, porque si los costos del transporte son costos que digamos que cuando se reducen hacen que el conjunto de la economía sea más eficiente. Y sea más eficiente, sea más competitiva, porque si tenemos que competir con países que cuentan con un buen sistema ferroviario, al transportar, por ejemplo, sus granos hasta los puertos, y evidentemente el país que tiene un sistema ferroviario óptimo y nos va a sacar ventajas, porque nuestros costos van a ser muy superiores. Y en algunos casos, en el caso de algunas mercaderías o de algunas producciones, directamente las transforman en inviables. Claro. Porque por ejemplo son producciones con grandes volúmenes y entonces o producciones de cosas muy pesadas, y entonces la capacidad de carga de los sistemas ferroviarios es infinitamente superior a la de los camiones. Bueno, pero el caso es que ¿qué hicieron los privados con los ferrocarriles? Los explotaron. En el caso de las líneas que podían ser más rentables, los explotaron sin hacer ni siquiera la mínima reinversión en el mantenimiento del sistema. O sea, lo explotamos, le sacamos el jugo hasta que se agoten. Que es lo mismo en otro terreno que hizo la Repsol con los pozos petroleros, que le entregó, que recibió de YPF, digamos, durante el gobierno menemista. Se dedicó a explotar esos pozos y a no poner un peso, no invertir nada. Claro, en no poner un peso en encontrar pozos nuevos. Claro, la exploración y explotación. Claro, porque la exploración es más riesgosa, obviamente, que la explotación de algo que ya está descubierto, que ya está en funcionamiento. Es un riesgo. En algunos casos genera pérdida porque fracasa la exploración, y significa encarar el negocio con una mirada más de largo plazo, y con una mirada en la cual solamente el país puede recibir un buen trato, digamos, no de una empresa petrolera, si la explotación del petróleo en el país es más rentable que en el resto del mundo, porque en el caso contrario van a hacer lo que hacía la Repsol, llevarse las ganancias de la Argentina a países del África donde obtenía una mayor rentabilidad, y que la Argentina se joda. O sea, obtenían de la Argentina el petróleo que ya estaba garantizado obtener, y con esos dividendos lo invertían en otros pozos petroleros o ámbitos fuera del país que también le ofrecían garantías de éxito. Exactamente. El proyecto a largo plazo del país, bien, gracias. Claro. Pero además
uno tiene que comprender que eso, que eso es dañino para el interés nacional, pero no puede, moralizar sobre la lógica de la empresa que hace eso, porque esa es la lógica del capital privado. Claro, exacto. Y de alguna manera es pretender que el capital privado sea lo que no es. Uh-huh. El capital privado es eso, y por esa razón, el rol del Estado es un rol imprescindible porque es el único actor económico dispuesto a tener en cuenta el interés general. Y el largo plazo. Y el largo plazo. El interés general del conjunto de la economía, por supuesto. Eso ocurre cuando el Estado está, gestionado con un sentido patriótico. Si está gestionado lo Milei, lo único que va a generar es negocios para terceros. Para una minoría de terceros, claro. Claro. Y sistemas y sistemas de factorías, como es el caso del negocio minero, que en realidad les regalan la nata del negocio, lo mejor del negocio, al capital extranjero para que lo procese en los centros en los centros del poder mundial. Es decir, la Argentina tiene litio, es uno de los 3 o 4 países más importantes en la posición del litio en el mundo, pero si la política es la política de Milei, glaciares aparte, no dejemos de lado ese punto, claro. Lo que vamos a hacer es mandar sal de litio en bruto para que las baterías la hagan otros. Y el negocio de la Argentina no es vender litio, es vender baterías de litio. Claro. Como no es el mejor negocio vender granos, sino vender cosas que se elaboran a partir del grano, como es claro. La crianza de la producción de carne, la producción de fertilizantes, la producción de biocombustible. El valor agregado, como se dice comúnmente, a la materia prima, claro. Todo lo que el valor agregado, y esto creo que es importante que el oyente lo considere, lo entienda. El valor agregado es trabajo agregado. Exactamente. Es trabajo. O sea que para que haya valor agregado tiene que emplearse más mano de obra. Es imponerse una política de vender al resto del mundo con valor agregado es equivalente, sinónimo de una política de creación de trabajo para los argentinos, con el beneficio general que eso significa para el resto de la economía. Sí, aparte, Aurelio, uno piensa que si tenés una industria que requiere mano de obra para generar ese valor agregado, eso va a impulsar también un acomodamiento de los planes educativos para fomentar y generar esa mano de obra calificada. Claro. Con lo cual empieza a nutrirse todo un encadenamiento productivo desde la formación hasta la transformación de la materia propiamente dicha. Es la creación de un círculo virtuoso. Exacto. No de un círculo vicioso, sino de un círculo virtuoso. Y a su vez, esa generación de trabajo genera consumidores, se proyecta sobre el comercio como un multiplicador de las ventas. O sea, ahora esa función solamente la cumple de una manera cabal, de una manera acabada el Estado, y en el terreno financiero los bancos del Estado. Porque el Banco de la Nación, que ahora objeto del pillaje de los funcionarios de Milei, el Banco de la Nación es apreciado incluso por el mundo más conservador de la sociedad argentina, que es el mundo de los productores agropecuarios, pero porque es un banco que tiene entre sus fines el fomento de la producción. Claro. Entonces lo atiende. Un banco privado prefiere
prefiere dedicar su capital en toda la medida en que le sea posible, por ejemplo, en el negocio de tarjetas de crédito. Y lo digo con conocimiento de causa, porque bueno, los oyentes de Alta Gracia saben que soy jubilado bancario, he sido gerente de banco. Es decir, la tarjeta de crédito es el negocio más rentable que existe en el universo de las finanzas. Claro. Bueno, salvo ya los terrenos en los cuales entramos en el mundo del delito, Claro, ¿no? claro. Pero de los negocios legales, el negocio más rentable es la tarjeta de crédito. Entonces un banco privado va a hacer lo posible por incrementar hasta donde pueda su crédito en tarjetas y no en otro tipo de créditos, como por ejemplo el hipotecario, cuya rentabilidad es muy inferior. Por eso en la Argentina existe tan poco crédito hipotecario. Sí, poquísimo, claro. Claro. Sí, sí. O crédito productivo, donde el crédito productivo no tiene ni siquiera el nivel de tasas de interés que tienen los préstamos personales. Claro, claro. Menos aún los niveles de tasa que tienen las tarjetas de crédito. Entonces, durante el problema, y eso es, con esto quiero cerrar, a lo mejor abrimos de nuevo el tema en otros momentos, desde otros ángulos. El problema es que todo esto no está en discusión. Durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina, en dos ocasiones Néstor y Cristina fueron consultados sobre el tema del Estado empresario por el periodismo. Y en los dos casos, Néstor y Cristina, en distintos momentos, señalaron que el Estado empresario era necesario en la época de Perón, pero no era necesario ahora porque ahora, a diferencia de en aquel momento, teníamos una burguesía nacional. O sea, un empresariado nacional. Pero el empresariado nacional al cual estaban haciendo referencia eran los Roca, claro, los Eskenazi, los Hermequian, los Midlin, que son, el sector más fuerte del empresario argentino, en buena parte constituido sobre la base de las privatizaciones menemistas, o incluso empresas directamente que no son burguesías nacionales, porque son empresas extranjeras. Claro. Son empresas extranjeras y que de ninguna manera van a cumplir ese rol. Y en realidad eso significa, o puede ser interpretado como que nunca terminaron de romper conceptualmente los Kirchner y una buena parte de la élite de la política nacional y popular, nunca terminaron de romper con el paradigma privatista del menemismo. Claro. Y a revalorizar, digamos, el papel del Estado como lo concebía Perón. Hay aspectos en los cuales el mundo ha cambiado. Por ejemplo, es probable que no pueda ser actualmente sostenida una política de cierto tipo de producciones que a escala mundial han sido transformadas, creando cadenas globales de valor, por las cuales la producción de automóviles, por ejemplo, no está radicada solamente en un país, sino que tiene arma el automóvil con partes provenientes de distintos puntos del planeta. Eso, por supuesto, que significó un abaratamiento de costos, y entonces la producción cerrada
como era posible en la década del 50, a lo mejor es inviable. Pero no toda la producción está sometida a esas reglas, porque, por ejemplo, no hay razones para que no se puedan producir en la Argentina helicópteros, drones de distintos tipos de uso, para que no se puedan producir aviones. Los aviones no se producen en cadenas globales de valor, ningún país los produce así. Y obviamente, como la misma realidad lo muestra, con un mínimo de protección aduanera, de escape a las normas internacionales del dumping de algunos países, y manteniendo el dólar a un precio razonable, evidentemente hay ramas de la producción que son absolutamente viables, como lo fueron hasta hace muy poco tiempo Lumilagro, claro, las fábricas de electrodomésticos, que claro, están cerrando porque están sometidas a condiciones de competencia que las transforman en inviables, pero no son inviables necesariamente bajo cualquier condición. Bueno, ahora, para eso tiene ciertos renglones claves, como en la época de Perón, tienen que estar en manos del Estado. Y eso no está planteado en el debate público. Yo no estoy diciendo con esto a los Nicolás del Caño son todos lo mismo. No son todos lo mismo. Pero en el campo nacional y popular estamos en déficit o con materias pendientes en relación a la elaboración integral de un programa nacional que no es posible sin colocar en el centro de la actividad económica al Estado argentino. Se llamaban tierra adentro la Pampa y la Cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceceras.